no la vi yo no le agarré, Tremendo no le agarré. despacho Bueno, de otro Hermano compañero. querido, Mira, yo es soy una información pública. ¿Por no qué? tengo armas, nada. Te Claro, no pregunto. tengo, no tengo ni un documento. Ellos están Hermano teniendo. querido, es una pregunta. ¿Por qué le tienen a los Yo te pregunto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos en esta jornada de feriado. Muchos en casa seguramente disfrutando. Y nosotros, por supuesto, acá compartiendo y celebrando también el aniversario de la televisión paraguaya con los compañeros, con los amigos de Canal 9, por supuesto, la nave madre de todo este emprendimiento también. Así que saludo a toda la gente que trabaja y hace posible también la televisión en Paraguay. Y nosotros, por supuesto, como siempre, hablando de los temas políticos de interés, después de lo que ha sido esta manifestación que tiene muchos puntos para analizar, pero queremos charlarla justamente con la gente que estuvo marchando, que protagonizó este hecho político de interés, de protesta, de reclamo en las calles de Asunción. Así que tuvieron una jornada muy intensa, ayer continuó hoy y vamos a hablar justamente con jóvenes que participaron de esta manifestación. Ya les saludo a Nicolás Blanco que está con nosotros. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, señor Diego. Un saludo a todos y eso. Gracias, gracias por estar acá. Jesús Rolón también está con Buenas nosotros. tardes, Diego. Buenas Hola Jesús, ¿cómo estás? Excelente. Ahora que están liberados, excelente. Ustedes vienen ahora en la agrupación. Sí, señor. Venimos de la agrupación, estuvimos desde las 8 de la mañana haciendo vigilia. Realmente fue un día bastante exhaustivo porque ayer también participamos justamente de las movilizaciones de manera totalmente pacífica. Correcto. Para aclarar nomás, porque es el tema político del momento, la gente, esto ya se decidió en la tarde de hoy, finalmente se libera a todas las personas que estaban demoradas. Sí. La fiscalía no encontró ningún delito. O sea, la policía los llevó presos, pero la fiscalía dijo, espera, porque acá no tiene que estar nadie. Todos afuera, todos liberados. Esa es la noticia del momento. Sí. Sí. Bien, entonces simplemente para cumplir, después le vamos a contar los detalles a la gente como noticia, pero queríamos compartir porque ya el ánimo está más tranquilo también y seguramente por los compañeros que estaban demorados. Sí, correcto. Sí. Cuéntenme un poco de ustedes antes de hablar de la manifestación. ¿Participan en alguna formación política, algún grupo ciudadano, social, barrial? ¿Estudian? Cuéntenme un poco de sus vidas para conocerles un poquitito. Bueno, Nicolás Blanco, soy estudiante, soy de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿En la UNA? En la UNA. Y no somos parte de ningún movimiento exactamente, somos autoprogramados y autoconvocados para justamente ir a reclamar derechos. ¿Y vos estabas en el centro, Nico? ¿O no? Sí, estábamos justamente ayer con el tema de la marcha, Pero como parte del centro estudiante, ¿era? como parte del representante de nuestra facultad. Ya, ok. Simplemente para arrancar la charla. ¿Y vos en tu Sí. caso cuál es, Jesús? Sí, yo soy Jesús Rolón. Estudio actualmente en la Facultad de Ciencias Económicas también, pero estudié la carrera de Contaduría Pública. ¿Y formás parte del centro, algún grupo político? No, señor, no formo parte del centro, pero estuve como estudiante, Como estudiante. autoconvocado. Que hubo miedo, son muy jóvenes ustedes, ¿verdad? Están comenzando la facultad, supongo, ¿verdad? Sí, Sí, Que son de 19, 20 años máximo. 18. 18. Ah, son re jovencitos que están recién en la facultad. ¿Hubo miedo en las casas de ustedes antes de salir a la manifestación? Después de todo lo que se dijo, ¿tuvieron que tener esa pequeña lucha interna en casa o no pasó por ahí? Claro, dentro de todo es preocupante porque no sería la primera vez que se intenta una manifestación y no sería la primera vez que hay casos de violencia. Ajá. Y claramente hay preocupaciones, pero estamos en nuestro derecho de reclamar y manifestarnos. ¿Y a ustedes qué les movía para ir a la plaza? En particular, ¿algún derecho que sientan para ustedes en cuanto a su futuro? ¿Qué les movió a ustedes para ser parte de esta marcha? Realmente a nosotros nos movió los recientes casos de corrupción los casos bochornosos en el gobierno. Nos llamó mucho la atención los casos de los cheques encontrados en Burú y Charoga. Los casos ocurrieron en el Senado con la senadora Yaminal, que fue expulsada recientemente. Ya era una seguidilla de actos que nosotros ya nos veníamos guardando y como se podría decir como activistas, entre comillas, ya queríamos expresar de alguna manera nuestro descontento y planeamos hacerlo dentro de una manifestación pacífica. Correcto. Y en tu caso, Nico, ¿qué te motivó? Claro, las motivaciones creo que dentro de todo en la generación Z nos mueve exactamente que queremos justamente preparar un futuro donde tengamos más oportunidades, donde nuestros hijos justamente ya no tengan que hacer esto. Creo que los casos de corrupción últimamente que están en noticia son casos que no se tienen más que ignorar.
¿Y cómo fue la convocatoria? Esto se hizo mucho por redes, TikTok. ¿Ustedes cómo se enteraron, cómo participaron de esto, digamos? Principalmente se manejó por redes. Por redes. Principalmente. Sí. Y la convocatoria como tal, como te dijo mi compañero, era por redes. Ya se había anunciado con 2 semanas de antelación la convocatoria. Nosotros queríamos participar con un grupo grande justamente por miedo a represalias del Estado como esta. Queríamos participar, ser pacíficos por sobre todo, incluso documentar actos como ya vimos, porque teníamos miedo justamente incluso de la censura política, de la censura de prensa. Sentían que podía haber eso también. Sentíamos que podía haber eso. Ya. ¿Y ustedes se unen a grupos de WhatsApp? ¿Cómo forman parte, digamos, de la previa de la manifestación? Y realmente, Diego, nosotros nos organizamos entre nuestro grupo de amigos. Nosotros no nos unimos a ningún grupo de WhatsApp. Sí se podría decir que seguimos al tanto de las actualizaciones de lo que pasaba, pero no formamos parte de ningún grupo ni de ninguna organización. Porque no hay tantos líderes reconocibles, digamos, en esta manifestación. Tiene un poco esa característica, ¿verdad? Claro. No es que ustedes le siguen a un líder o a un movimiento político, fue más o menos así. A nivel de amigos, así fue. Claro, creo que en principal lo que más llama la atención de esta manifestación es que no estamos guiados por ningún partido en especial. Somos una generación y creo que cabe recalcar también que así como sacando al lado de ideologías o políticas, la violencia que ejercieron justamente ayer creo que también es un tema que se tiene que tocar. Claro, por supuesto. Y hablando un poco de eso del día de ayer, ¿cómo fue el día de ayer? ¿Pueden contarme un poco cuándo empezaron, a qué hora se fueron a la plaza? ¿Cómo fue su domingo, digamos, de protesta? Sí. Primeramente, nosotros estábamos entre que nos íbamos o no justamente a la manifestación, porque como dijiste hace rato, hubo cierta tensión en casa, Claro. hubo recuerdos de ese 2017 en donde yo era chico, pero igual recuerdo muy bien la toma del Congreso. Pero sí hubo una advertencia de parte de mi madre, pero decidí asistir. ¿Estaba preocupada ella? Estaba preocupada. Le actualicé de todo, nos convocamos entre un grupo de amigos, nos reunimos detrás del Hotel Guaraní, participamos pacíficamente enfrente de la comandancia, dimos unas cuantas marchas alrededor de... ¿Sorprendió la cantidad de policía que había? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Era una cantidad... Ponerle que para cada manifestante había como 10 policías. Sí, era muy excesivo el número de policías. Realmente para una manifestación que se autodenomina pacífica, llama mucho la atención la cantidad de fuerza policial que fue empleada y de brutalidad policial, por sobre todo, que fue empleada. Claro. Para ir por paso nomás, ¿verdad? Pero ustedes se juntan ahí y nada, después se acercan al lugar, en tu caso, más o menos igual. Sí, estaban juntos en ese momento. Estábamos juntos. Y también te sorprendió a vos Claro, era una cantidad... Te puedo decir que había más policías que manifestantes. Y era preocupante realmente eso. ¿Y el trato había sido hasta ahí normal? ¿Había sido...? O... Durante el comienzo, cuando nos fuimos hacia la comandancia exactamente, para justamente empezar a manifestarnos por las personas que ya estaban arrestadas, primero que nada hay que recalcar que hubo una revisión de parte de los policías por cada manifestante. Hubo cateos. Hubo cateos a cada manifestante. Y... ¿Tu bolso te revisaban? Claro, revisaban todo. Justamente a cada persona al entrar, revisaban todo. ¿Y qué decir algo? No, comentaba nomás las imágenes de la represión policial, pero como detalle. Ya, correcto. Algunos le controlan entonces lo que estaban llevando. Correcto. Yendo a la previa, ¿qué fue lo más loco que escucharon? Porque se escuchó que iban a ir algunos con jeringas contaminadas, que iban a llevar armas. ¿Ustedes les llegó les llegaron esos comentarios, les llegaron ese tipo de...? A mí personalmente no me llegó ninguno de esos comentarios, pero hay cada gente también. Pero creo que eso quedó en una dicha nomás. Y creo que incluso fue mucho más preocupante lo que pasó en caso de los uniformados. Era muchísima la policía. Eran muchísimos y estaban innecesariamente violentos. ¿Ustedes evaluaron o escucharon algún tipo de comentario en cuanto a cantidad de manifestantes? Sí escuchamos comentarios acerca de la cantidad de manifestantes. Algunos incluso se podría decir que estaban quizás decepcionados. Otros en cuanto a cantidad, en cuanto a número que había.
¿Cuánto eran más o menos los manifestantes? Y ponerle que en el momento más álgido eran 1000 personas. 1000 Claro. a 1500, no te puedo De decir. eso no varía mucho, ¿verdad? De eso no varía. 500, pero entre 500 y 1500, más que eso no. Sí, más que eso. Es más o menos ese el número. Y había como, bueno, el número de la policía sí está bien claro y oficial. ¿Ustedes van del Hotel Guaraní, van marchando hasta? Primeramente vamos en grupo. Después nos reunimos frente a la comandancia de la policía, frente a la plaza de armas. Ahí vemos que está justamente todos los manifestantes autoconvocados. Y estos mismos estaban realizando discursos, estaban realizando cánticos, como normalmente se procede ante una manifestación pacífica como tal. ¿Y cuándo empiezan? ¿Hay problemas que empiezan en un momento dado? Si pueden contarme un poco cómo continuó eso. ¿Cómo? ¿Cómo continuó eso? Después de la segunda Claro. frente a la comandancia, empiezan a marchar. Empezamos justamente frente a la comandancia hasta que empezaron a venir los cascos azules y los tanques de agua, no me acuerdo cómo se llaman. Los hidrantes. Los hidrantes, sí. Y en ese momento ya no nos dieron paso para seguir hacia adelante, tuvimos que retroceder para marchar otra vez al centro y reorganizarnos ahí. Sí. En eso empezamos a arribar justamente como para ir hacia la ANR, ponerle. Y durante todo ese trayecto se empezó a disolver el grupo por diferentes tipos de personas que estaban intentando separar el grupo, al parecer. Y en el momento que estaba pasando eso, se metió la motorizada, se metió la montada, empezaron a tirar tiros y empezó todo el problema. Sí. La estampida ahí empezó. Y la estampida empezó. Justamente, como dice mi compañero, nosotros dimos varias vueltas al centro, nos reunimos varias veces frente al Panteón Nacional y cuando nos íbamos a decidir si íbamos a manifestarnos frente a la ANR o nos íbamos a dirigir a la Plaza Uruguaya, es donde nosotros escuchamos el sonido de la montada, nos asustamos todos, porque no pensamos que era la montada, pensamos que era un vehículo blindado. Entonces corrimos, después nos volvimos a reagrupar y ahí es donde nos damos cuenta que empiezan a ingresar los linces a la calle. Y cuando queríamos correr vemos al final de la calle bloqueada por cascos azules y después cuando estábamos viendo qué hacer, vemos que la montada empieza a entrar entre nosotros y le empieza, como se dice popularmente, empieza a garrotear a la gente. Y nosotros nos reunimos entre un numeroso grupo de hombres, justamente haciendo una especie de barrera humana para defender a las mujeres y a quizás algunos hombres más pequeños que estaban ahí. Y creo que gracias a eso nosotros no nos tocaron, porque a mucha gente se le agarró, mucha gente se le garroteó. Sí. Y realmente era como para tener miedo, no te voy a mentir, Diego. ¿Y ustedes vieron actos de vandalismo, de gente que haya intentado, no sé, romper algo? ¿Notaron algo de eso? Eso es curioso justamente porque la policía redacta justamente a los que están presos ahora por supuesto vandalismo, cuando en ningún momento realmente se hizo ningún tipo de vandalismo más que los cánticos, que no cuentan como vandalismo, claro, es parte de la manifestación. Y se puede decir que el primer caso de agresión realmente que hubo fue directamente de los linces y directamente de la montada. ¿A ustedes les tocó ver directamente agresión cerca de ustedes? Sí, justamente dos de nuestros amigos están de la facultad, estaban en la especializada, porque fueron agarrados, fueron golpeados y a uno de nuestros amigos justamente, para simplemente atajarle a él, entre aproximadamente 10 linces le empezaron a golpear. Yo les quiero preguntar ya, antes de adelantarme a la pregunta, que a lo mejor era para el final, ¿ustedes se quedaron con miedo como para volver a manifestarse o esto no les va a milanar, a hacer cambiar de opinión en cuanto a su participación ciudadana? Personalmente no, y no sé si hablo por todos, pero creo que te puedo decir por una gran mayoría de los detenidos tampoco. De hecho, muchos salieron con la moral bastante alta, de ahí tengo ya conocimiento de varios que salieron. A mí me da una señal de cómo este Estado puede actuar realmente. Trae reminiscencias de lo que era la dictadura justamente, y a mí personalmente no me da miedo mostrar mi voz, hacer valer mi voto y mi voz, porque es necesario para nuestra sociedad, es necesario para nuestra generación participar activamente en la vida política del Paraguay. Les quiero, Ivónico, ¿volverías a una manifestación o te quedó algo de miedo después de lo que viste ayer? Claro, creo que el miedo es algo colectivo dentro de todo. Es parte de esto, pero creo que lo grande que es el miedo no se equivale a lo importante que eso es, porque en cierta parte podemos tener miedo ahora, pero intentar evitar y cortar esto, intentar cortar esta dictadura camuflada es algo mucho más importante para
honrar tanto como nuestro pasado, nuestro presente y el futuro. Les quiero que veamos juntos el trabajo que hizo nuestra compañera Araceli justamente en la agrupación y hablando con la gente que finalmente fue liderada en la tarde de hoy. ¿Cómo te sentiste? Yo lo único que quiero decirle, hablan, a todas las familias que tienen que apoyar a los jóvenes, porque mira, ¿cuántos paraguayos somos? Estuvimos acá 24 horas y estamos 100 personas. ¿Y dónde está el pueblo? Porque uno de tus hijos no está. Eso no puede ser así. Yo dije que íbamos a estar copados acá en las calles de Asunción, viendo cómo están así la gente. Pero la gente está tan apática que a mí me da pena. Pero estoy feliz porque mi hijo está conmigo ahora. ¿En estas horas, señora? 24 horas. Yo no dormí todavía. Estoy aquí con mi hijo. Y le doy gracias a todas las personas que están aquí, que la apoyaron. Y darles gracias a toda la prensa también que nos están apoyando también aquí. Y a todos los abogados. Al diputado Raúl Benítez, que también estuvo aquí apoyándonos desde tempranas horas. ¿Te sentí orgullosa tu hijo? Claro que sí. Señora, ¿qué le dijeron ahí dentro? ¿Van a salir los demás? Sí, ya están, ellos quieren salir todos juntos nomás, pero como yo estoy más de 24 horas sin dormir todavía, pedí permiso, por favor, espero que me comprendan también, ¿verdad? Porque soy enfermera. Estuve anoche de guardia con el corazón en la mano, pero desde primera hora estuve aquí también. Gracias por el tiempo que le diste a la patria. Muchas gracias, señora. ¿Tu nombre es amigo? Eddie Espinola. Eddie Espinola, gracias. Gracias a usted. Bueno, hay uno de los testimonios entonces también, claro, los padres, las madres preocupados seguramente. ¿Estuvieron toda la tarde ustedes ahí en la agrupación? Sí, desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana. Bueno, les quiero pedir un ratito todavía, vamos a hacer una pequeña pausa si me permiten. Sí, adelante. Para seguir charlando enseguida. Breve corte y ya volvemos. Adelante. No estaba haciendo nada, fue totalmente descontrolado todo, fue muy agresivo, muy violento. Son una vergüenza, en serio. Los policías no te cuidan, ellos no te cuidan. Ellos son una mierda, en serio. Todo esto fue muy agresivo. Dictadura nunca más, en serio. Bueno, y espero. Muy bien, seguimos hablando nosotros en puntos de vista lo que dejó la manifestación de ayer. Estamos con dos jóvenes que estuvieron participando en esa manifestación justamente para contar un poco sus experiencias también. Me decían en la pausa que les notaron bastante violencia, en particular los linces. Fue como una... Sí, justamente... Una denuncia sobre ellos en particular. Sí, justamente un tema que quería tocar, que supuestamente las personas arrestadas se les arrestó con la excusa de que estaban bajo efectos, siendo que eso no es así. Ni siquiera eran personas que estaban violentando. Es más, gran parte de las personas que fueron arrestadas y violentadas fue por intentar ayudar a otras personas que están violentadas o documentar el momento. Y creo que el antidoping realmente debería ser hacia los linces, porque está el video incluso donde uno parece que se olvida cómo manejar su moto, se va y atropella a dos personas, siendo que uno está en el suelo, ya estaba 100% rendido, y la otra persona era su pareja o algo así que está intentando levantarle. Y ahí estamos viendo el video. ¿A este video hace referencia? sí, ese mismo. A ese mismo. No puede controlar la moto. No puede controlar la moto y va y... Va, la agrede nuevamente estando en el suelo. Y este es el caso de la escritora, su hija, que está ahora... Estaba en el... Sí. La verdad que es raro, ¿verdad? Porque supuestamente son expertos en manejar esas motos, que se hizo toda una historia que iba a hacer para detener a los motochorros. ¿Recuerda cómo uno... Claro, sí. Aparte se dice en redes sociales de que se le tiró un cascote a los linces y por eso perdieron el control, pero segundo, en el video no se divisa ningún cascote, y después en el caso de que haya algún cascote, supuestamente los linces no están entrenados para hacer maniobras en movimiento y actuar en los ambientes de presión más pesados, como para que venga un cascote que con ese casco no debería ser nada, y que venga a arremeter contra dos mujeres, contra una señora inclusive. Ahí también cómo le llevan. Sí. Creo que son madre e hija las que estaban ahí. Sí. Sí, esta imagen es muy fuerte, realmente. Bueno, hablando un poco de eso también, de algo que fue muy comentado.
estaban por lo menos, había entre 8 y 9 policías seguros por cada manifestante. Claro. Y eso también llama un poco la atención, que hayan perdido el control de esa manera, ¿verdad? Esto es impresionante. Sí, era la policía que se le contrató para detener a motochorros, para cuidar a la ciudadanía. Es triste pensar que gran parte de los impuestos que paga la gente, el pueblo, la clase trabajadora, sea supuestamente para avance tecnológico en la policía, para más seguridad, siendo que justamente está siendo usada en contra del pueblo. Me parece una falta de respeto incluso. Hubo muchas reacciones en la jornada de hoy. Leímos comunicados de centros de estudiantes, de organizaciones, de juventudes, de partidos políticos. ¿Le escucharon a las autoridades del gobierno hablar del tema? ¿Ustedes hay algún reclamo para hacer con respecto a la, no sé, a gente del oficialismo? No sé si el Ministerio de Juventud sacó algún comunicado. ¿Les llamó la atención ese silencio, digamos? Hasta el día de ayer, creo que el intento de esconder lo que iba a pasar, ¿no? Hasta no había prensa, no había justamente ningún medio, más que las personas que están grabando y transmitiendo en vivo. Ya es una clara señal de que este tema se quería ignorar 100%, se quería dejar en nada. Y al final terminaron, más que asustar, creo que están quedando como ridículos haciendo todo esto. Sí, aparte eso, el comunicado que emitió el señor ministro, o sea, tengo entendido que emitió un comunicado felicitándole al comandante de la policía justamente por este operativo. A mí me parece muy chornoso, porque se le arrestó a gente que vos les ves y vos decís, esta gente ni sirve para tirar, discúlpame, esta gente ni sirve para tirar un cascote, porque sé que son gente regular, gente de día a día. Y claro, común de la calle, digamos. Gente común de la calle que quería manifestarse, que quería alzar su voz. Y ante todo esto, de parte del oficialismo al menos no hubo ninguna otra reacción. El oficialismo estuvo totalmente callado, no se emitió ningún comunicado. Algo a resaltar por sobre todo el silencio absoluto del oficialismo. Bueno, jóvenes, gracias por estar con nosotros. La verdad que ha sido para nosotros muy interesante escucharles un poco, saber que estuvieron acompañándole también a la gente que estaba demorada y nada, era un poco hablar de eso, ¿verdad? De la importancia también de manifestarse. Para ustedes, ¿qué es lo principal en cuanto a lo que ustedes desean para el país, en cuanto a lo que más quisieran exponer como protesta? ¿Qué sería para ustedes lo más importante a reclamar a las autoridades como para cerrar nuestra participación el día de hoy? Jesús. Sí. Primeramente, ante todo esto, creo que lo que tenemos que reclamar como juventud es justamente la posibilidad de poder alzar nuestra voz, de poder manifestarnos sin que ocurra un operativo policial en el que supuestamente se incluyan a 18.000 efectivos, que es bochornoso para la cantidad de manifestantes que estábamos. Nosotros realmente queremos poder manifestarnos, poder alzar nuestra voz y que por sobre todo no sigan ocurriendo, porque ese era el objetivo principal del movimiento, que no sigan ocurriendo casos bochornosos y sospechosos en el gobierno, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial, porque ahora los tres poderes están asquerosamente manchados. Tenemos casos de corrupción y casos sospechosos en el Poder Ejecutivo, tenemos casos sospechosos en el Poder Legislativo, como ya comentaba, el caso de los sobres en Burubicharoga, la mafia de los pagarés, la mafia de los pagarés. Tenemos el caso de los audios filtrados de Yaminal y Chaqueñito. Son casos que resuenan a la ciudadanía y que con este movimiento por lo menos da a identificar que hay jóvenes dispuestos a alzar la voz, hay jóvenes dispuestos a realmente querer cambiar el Paraguay, querer cambiar nuestro panorama político. Y justamente yo ayer comentaba a un medio televisivo que una frase que había dicho el periodista Humberto Rubín, que en paz descanse, justamente esa mañana del 3 de febrero del 89, cuando cayó el general Stroessner, y decía, ojalá que no sea un cambio de dueño a la misma bota. Y lamentablemente terminó siendo un cambio de dueño a la misma bota. De hecho que, perdón, no sé si es un término bastante excesivo, pero yo lo considero que el Paraguay ahora mismo está en lo que se conoce como una dictadura perfecta. No hay militares, o sea, sí hay operativos militares, pero no hay militares gobernando, pero sí hay una misma institución detrás siempre. Y si incluso esas instituciones están involucradas, son gente que está de alguna manera u otra involucrada con esa institución o involucrada con las personas que están adentro de esa institución.
Y eso por eso se considera la dictadura perfecta. Y no es el primer caso. En México durante más de 70 años gobernó el mismo partido político usando las mismas estrategias que quieren utilizar acá en Paraguay. Creo que a eso es lo que nosotros no queremos llegar como generación. Queremos poder ver un país plural, un país democrático, donde toda la voz de la ciudadanía puede ser representada, donde hayan representantes que reclamen, o sea, que puedan hacer sonar la verdadera Vox Populi. Y por sobre todo también, dentro de todo quiero emitir mi comentario personal, creo que es necesario que se ofrezcan más garantías constitucionales, porque esto no puede seguir pasando. Un mismo sector político no puede seguir avasallando el poder en general en nuestro país. Creo que deberían haber más mecanismos para asegurar la pluralidad y por sobre todo el control interno de las instituciones del gobierno. Gracias, eso es muy interesante. Nico, ¿de tu parte algo más que quieras decir? Creo que con esto queda claro que con miedo realmente no quedamos. Creo que incluso es un buen motivo para levantarnos con más fuerza. Bueno, fuerza muchachos, ustedes están en la UNA, están en la educación pública, tienen un compromiso y la verdad que da gusto escuchar que sea así que ojalá que realmente el miedo no les venza y que puedan seguir manifestando sus ideas políticas en este marco que pretendemos todos sea democrático. Así que muchas gracias para ambos. A vos, Diego. Muchas gracias igual. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Nosotros así hablamos nosotros con representantes también de lo que es nuestra juventud que estudia, que está en la universidad y que ayer salió a las calles a manifestarse con lo que ustedes saben que pasó. Ya ampliaremos la información, breve corte y volvemos.